¿Cómo están? Qué bueno, bien. Bueno, hoy es jueves de Plan México y tenemos el gusto de tener con nosotros a Keith Harney, que es jefe de operaciones de Cloud HQ, lo voy a decir en español, José Fraga, que es el vicepresidente para Latinoamérica de la misma empresa, Luis Lugo, director México de la misma empresa, y por supuesto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para platicarnos de una inversión muy importante en nuestro país. Sin más, les dejo primero al secretario de Economía y luego la presentación de esta inversión nueva, muy importante, de una nueva ruta económica para el país. Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En efecto, el día de hoy vamos a presentar una inversión que tiene implicaciones muy grandes para México, positivas, primero por su monto, pero segundo, igual de importante, es que lo que nos van a presentar es una inversión para tener un centro de datos con 6 diferentes instalaciones. Ahora lo va a explicar Mr. Harney. And thank you very much for your presence here, Mr. Harney. Voló desde Washington para acompañarnos esta mañana. Bueno, y esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Para darnos una idea, cuando utilizamos ChatGPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, si lo tienes conectado a Internet, todo eso depende de centros de datos como el que ahora nos va a presentar y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en estos próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía. Entonces, es una inversión de 4.8 billones de dólares. Se va a llevar a cabo a partir de ya en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro. Debo decir que el gobernador Curi y su equipo han ayudado mucho para que esta inversión se diera. Genera 7,200 empleos, 600 empleos de tiempo directo de muy buen nivel, pero además de ese número, tengan en mente que prácticamente todos los servicios en nuestra vida cotidiana van a estar conectados con este tipo de centrales de datos. Casi todos los servicios, tu laptop, tus sistemas para enviar mensajes, tu acceso a consulta de inteligencia artificial, tus bases de datos de clientes, todo está vinculado a los centros de datos. Por eso es muy importante, por el monto, por el número de empleos y por el efecto que tiene. Bueno, le vuelvo a dar la bienvenida a Mr. Keith Harney y le cedo el uso de la palabra, por favor. Good morning, everyone. My name is Keith Harney, and I'm the Chief Operating Officer of Cloud HQ. I'd first like to start off with a thank you to Madam President Sheinbaum for inviting us. So thank you. And to introduce our company, it's a pleasure to introduce our company to Mexico and to introduce our project, which is a hyperscale data center campus in Querétaro. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Keith Harney, soy director general de operaciones y gracias, señora presidenta Claudia Sheinbaum, por permitirme presentar en esta ocasión no solo nuestra empresa Cloud HQ, aquí en México, sino también que les voy a presentar en esta ocasión un campus con 6 centros de datos a hiperescala ubicados en Querétaro. Cloud HQ is one of the largest data center developers in the world that leases to the world's largest technological companies. We have been in business for 10 years, and 10 years of operation. We have contracted or leased 1.5 gigawatts of electricity.
We have 23 global campuses, and we have invested $17 billion around the world in terms of our CapEx into our data center campuses. Since 2021, Cloud HQ has worked collaboratively with the state of Querétaro and Governor Curry, who have been supportive as Cloud HQ went through the land and pre-development process. In parallel, Cloud HQ has worked constructively with the federal agency of CFE and SENATE to secure initial power and will continue to collaborate as we upsize capacity. Critical data center infrastructure requires critical power. After significant capital investment, Cloud HQ is pleased to have secured initial power to energize the first 200 megawatts of the 900 million utility load on Cloud HQ's campus. Permítanme decirles algo sobre nuestra empresa, que es una de los principales desarrolladores de centros de datos del mundo y alquilamos también nuestros servicios a las empresas tecnológicas digitales más grandes del planeta. Hemos estado en funcionamiento ya unos 10 años con 1.5 gigawatts de capacidad contratada, 23 campus globales y también con una inversión global de unos 17,000 millones, incluso un poco más de estos 17,000 millones de dólares estadounidenses. Desde 2021, Cloud HQ ha colaborado con el estado de Querétaro y obviamente también con el gobernador de ese estado, el gobernador Curry, y ellos nos han brindado su apoyo durante el proceso de adquisición de terrenos y desarrollo previo a Cloud HQ. Por otro lado, nuestra empresa ha trabajado de manera constructiva con la agencia, más bien con la CFE y con SENACE para garantizar el suministro eléctrico inicial y seguiremos colaborando a medida que aumente esta capacidad. La infraestructura crítica de los centros de datos requiere una alimentación eléctrica y esta es crítica. Como ya lo dije, tras una importante inversión de capital, Cloud HQ se enorgullece en haber asegurado la energía inicial para alimentar los primeros 200 megawatts de los 900 megawatts de carga eléctrica del campus Cloud HQ, como ya les dije, ubicado en Querétaro. Cloud HQ's campus development will strengthen and amplify Mexico's position in the digital economy. With initial power secured, Cloud HQ will now seek to secure a long-term anchor tenant lease on the campus and proceed with construction. I will now frame some of the parameters of the construction. Como ya les dije, nuestro desarrollo está en el campus de Querétaro y también pensamos que a través de esto reforzaremos no solo eso, sino que también ampliaremos la posición de México en la economía digital. Con la energía inicial asegurada, Cloud HQ avanzará en la obtención de un contrato de arrendamiento, una empresa líder mundial de tecnología a largo plazo en el campus y procederá con la construcción del mismo. Our site in Querétaro is 52 hectares, and we will be building 6 data centers, most likely for cloud compute and AI, and it will be up to 900 megawatts of critical IT load. Sí, nuestro centro en Querétaro estará en 52 hectáreas. Estamos hablando, como ya les dije, de 6 centros de datos, la mayor parte en la nube y obviamente también en la inteligencia artificial. Estos constarán de unos 900 megawatts de carga informática crítica. We have a pre-development and infrastructure budget that allows us then to move forward with the construction, which we've estimated to be $250 million, and we have already invested in terms of that budget as we move forward.
Hemos entonces hecho un cálculo de una inversión de unos 250 millones, estamos hablando de capital antes del desarrollo y de hecho ya empezamos a invertir estos montos. The first step for any data center is, do you have power? So our first step then is securing power, and that is we have been working very closely. We have a major contractor, and we're building a 2 gigawatt maneuvering substation, and this is where we've worked very closely with Sonate and with CFE, and then also with a technology partner who also will be using power from this maneuvering substation. Como ya les dije, hemos estado colaborando, ya empezamos a colaborar con la Comisión de la CFE y con SENACE, como ya se los expliqué, a través de una subestación de maniobras de unos 2 gigawatts para apoyar, para respaldar la expansión de la red regional y el campus en Querétaro. Estamos hablando de que esto tenemos una fecha para el segundo trimestre de 2027. The next step is to get the power onto our campus. And that means we're in the process now. We've already contracted, and we have our contractor, GC, moving forward with a 900 megawatt private substation that will sit on our 52-hectare campus. Y en estas 52 hectáreas que les mencioné, tendremos una subestación privada de hasta 900 megawatts en el campus de Querétaro. The scale of our development is, for all 6 data centers, is estimated to be $4.8 billion for a construction investment. Estamos hablando de una inversión de los 6 centros de datos de aproximadamente 4.8 mil millones de dólares. We anticipate over this period of time of developing these 6 buildings of being able to create 7,200 highly skilled construction jobs. Pensamos, por ende, poder crear unos 7,200 empleos, es decir, puestos de trabajo altamente calificados en el sector de la construcción. And we are respectful of sustainable design, and with that in mind, we will be building waterless cooling and also heading with LEED Gold and Silver design standards. Y somos muy respetuosos del diseño sostenible o sustentable y por ende estaremos utilizando refrigeración sin agua y estándares del diseño LEED de oro y plata. The capital investment that I shared with you is our cost. We rent our space to our customers. Our customer will make a capital investment into the property to make it ready for their business. Typically, that investment could be 3 to 5 times the cost of our building. And that would be for a cloud compute, and if that was AI, it would be significantly higher. So as you can see, significant capital investment. Estamos nosotros, como ya les dije hace unos minutos, haciendo esta inversión, pero realmente también las empresas digitales, que les llamamos tenant companies o empresas inquilinas, ellas están también invirtiendo. Por ejemplo, en términos de los costos de construcción, usando Cloud HQ, por supuesto, incluso estos beneficios aumentan cuando se usa la inteligencia artificial, pues estas empresas digitales que están alquilando están haciendo inversiones de 3 a 5 veces mayores de nuestra propia inversión inicial en cuestiones como la construcción y también en la creación de empleos. The other matter here is on the job creation is a multiplier effect. That's what's happening off our campus. So we have found over time, it's not uncommon that for every construction job or permanent job, that there is a multiplier of 3 people off campus who support things that are happening on our campus. So we think that's a big multiplier, and we've seen that in other locations. Como ya les dije, tenemos este efecto multiplicador. Las empresas contribuyen 3 veces más la inversión en capital, en Cloud HQ, y esta es la inversión, por ejemplo, en empleos digitales.
And as you would expect, we will rely upon the Mexican supply chain as much as we can in terms of building out the building. So we're very confident that we can move through that process very well. Estamos realmente muy confiados de que podremos avanzar en este proceso de manera muy fluida, puesto que también estamos fortaleciendo las cadenas de suministro mexicanas. On the screen, I mean, we're real estate developers, so we like pictures. Aquí tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver que seríamos nosotros no usando imágenes, ¿verdad? Somos desarrolladores y aquí tienen ustedes la imagen. What this will reveal are the key points here. This is, first of all, just west of the airport in Querétaro. Está realmente al lado oeste del aeropuerto en Querétaro. And the block to the left would be our Cloud HQ campus with the 6 buildings, which is the proposed 900 megawatts, up to 900 megawatts. Aquí tenemos 9 megawatts. Aquí están al lado izquierdo de la pantalla. Tenemos los 6 centros que ya describimos en este campus. And what you see all the way to the right in a box as well is what we call the maneuvering substation, which will be for 2 gigawatts. Y 2 gigawatts a la derecha, a la extrema derecha, eso es la capacidad de la subestación. And what you see in the middle in terms of the line is the transmission lines that we have now secured in terms of being able to run the electricity from the maneuvering substation to our campus. Entonces lo que ven ustedes en la parte en medio es nuestra línea de transmisión. Lo que queremos es, a partir de esto, que esté exactamente en el centro, utilizar estas subestaciones y de allí pasar toda la energía a los 6 campuses que tenemos en el lado izquierdo. And what you'll see in the circle, it's highlighted, is the maneuvering substation construction, which is well on its way and will be complete in the second quarter of 2027. And then the substation I failed to mention on our property, the private one, also will be complete in the second quarter of 2027. Sí, lo que ustedes ven entonces en las otras partes son las subestaciones que esperamos terminar. Todo lo demás, aparte de lo que les expliqué, lo terminamos para 2027. This brings me to the next page, please. Siguiente, por favor. All right. And then I will close here, mindful of the timing, is that our customers ultimately determine what they will use the space for. But we're highly confident that this space will be used for cloud compute and AI, so artificial intelligence. So you can study this list at your leisure, but that would be pretty comprehensive as we see it. So I conclude with thank you for being allowed to make a brief introduction. We are pleased to be playing a supporting role in the enhancing the digital economy for Mexico. Muchas gracias por su atención. Nuestros clientes decidirán exactamente lo que ellos vayan a hacer en términos de sus proyectos, pero nosotros también estaremos colaborando. Espero que ustedes puedan analizar posteriormente esta diapositiva a su comodidad, a su propia conveniencia, pero agradecemos mucho por permitirnos estar aquí para explicarles lo que hace nuestra empresa Cloud HQ. Gracias. Thank you. Thank you. ¿Alguien más quiere? ¿Puedo preguntar? Bueno, nada más consultar sobre sus preguntas respecto a esta exposición para Kate, sobre este tema. Sobre el tema. Sobre el tema, Alberto Marroquín Espinosa de esahorAM.com, Querétaro y Cancún, y 10am.mx. Sobre ese tema sobre todo sobre la planeación urbana, la movilidad y la presión de la infraestructura que va a estar en el estado de Querétaro, el área que menciona va a estar por el municipio del Marqués. Es una zona realmente de carencia de movilidad. No sé cómo lo va a solucionar el gobierno federal, porque también conlleva con el tema del tren México-Querétaro, que también ya se hablaba que va a ser por la zona donde va a estar supuestamente la estación. No sé si la presidenta, aún no lo han confirmado. En Querétaro ya se habla de que ahí va a estar en la zona de los Héroes, la estación principal de Querétaro.
¿cómo solucionar eso o por qué no dividir? Porque esos proyectos pues generan una gran movilidad sobre todo porque ya va a llegar a Amazon, Google. Entonces, ¿cómo solucionar esa parte de estrés hasta hídrico, no? Bueno, primero el primer criterio que se ha tomado es que sea de muy bajo consumo de agua, que ya lo expuso Kate. Segundo, lo que es movilidad y el plan urbano lo tiene ya listo el gobierno de Querétaro. Y esa fue una de las condiciones para todo el proceso. Entonces vas a tener 7,200 empleos durante las diferentes fases de construcción y después en forma permanente alrededor de 900. Son empleos de muy alto nivel y el impacto para Querétaro es muy positivo porque se convierte esa región y al Estado en una de las avenidas principales de inteligencia artificial. Pero sí hay ya un plan urbano local para eso. Y no sé si, bueno, con la presidenta Berta, el tema del tren México-Querétaro, digo, relacionado con el tema de pues, la movilidad de la zona del municipio del Marqués y de Colón, porque hablan que está casi frente al aeropuerto. Entonces, no sé si sea parte de Colón o del Marqués. Y si nos puede confirmar, presidenta, si ahí va a estar la estación principal de Querétaro, porque incluso pues hay muchos pronunciamientos en Querétaro de la estación, donde va a estar la estación vieja, la Corregidora, que es una zona pues muy estresada, ¿no? O sea, es una zona muy complicada para el acceso. No sé si nos pueda comentar algo, presidenta. Si quieren, cuando venga el equipo de SICT, puede presentar nuevamente dónde están todas las estaciones del tren México-Querétaro. Evidentemente no queremos con ningún proyecto generar un impacto negativo, sino todo lo contrario. ¿Qué se hace para que un proyecto de este tamaño, con tanta importancia para el país, iniciar con inversiones en centros de datos es importante para México? Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial y en general con el uso de tecnologías de la información, pero además nos abre una nueva posibilidad de inversión en México. ¿Qué se requiere? Energía, como ya se presentó, y para eso hay un plan de trabajo con Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía, y se requiere también que estas inversiones pues traigan beneficios a la comunidad. Y para ello aprovecho para saludar al gobernador de Querétaro, al gobernador Curi, que obviamente ha estado impulsando esta inversión. Con el gobierno de Querétaro y los gobiernos municipales se desarrolla un plan de infraestructura para el municipio, pues que no genere impactos negativos, sino todo lo contrario, que ayude a la comunidad. Gracias, presidente. En ese caso, pues, obviamente para Querétaro va a ser un gran beneficio el crecimiento de toda esta zona del Marqués y Colón. Ya hace poco también el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, hablaba de que ya el proyecto del Batán ya no va, así lo anunció él. No sé si en base a estos proyectos que se están desarrollando en Querétaro, el gobierno federal tenga contemplado algún proyecto en materia de aguas, ¿no? De cómo llevar aguas a Querétaro, que es un estrés hídrico que vive Querétaro, como bien usted lo sabe, presidenta. Sí, hay distintos proyectos. El proyecto del Batán era un proyecto muy ambicioso, o es un proyecto porque no está, digamos, sigue en estudio, que tiene que ver con reciclamiento de agua. El gobernador lo platicamos juntos. Él sale en el 2027 y dijo, ya no va a dar tiempo, no quiero dejar una obra a la mitad y se tiene que hacer una consulta pública, etcétera. Entonces, por lo pronto ese proyecto está en suspensión o por lo pronto cancelado. Pero estamos trabajando con Querétaro para ver nuevas opciones de abastecimiento de agua para la zona. Querétaro ha crecido mucho en términos de desarrollo industrial en distintas áreas y va a seguir creciendo, entonces requerimos darle todas las condiciones a quien vive en Querétaro desde hace años y a quien vaya a llegar a vivir a Querétaro para que haya todos los servicios. Muchas gracias. Pues, ¿quieres seguir dando la palabra? Sobre el tema, a ver, el de azul claro, que está sobre el tema. A ver si es el tema. Buenos días. Muy buenos días. In English, my name is not good. Muy buenas tardes. Buenos días. Juan Hernández de Yerba Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy del Grupo Cantón. Preguntarles,
Dentro de este anuncio que acaban de hacer ustedes, ¿cómo van a hacerle para atraer el talento joven a estas industrias? ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Cómo van a hacer que esta inversión también se expanda a otros estados? ¿Cómo va a ser su forma de trabajo? Ese sería, pues digamos que para los dos. Mr. Harney. That's a great question. Excelente pregunta. I think it's important for the economy, the digital economy, to be durable. Then what you're saying makes a lot of sense. Lo que usted dice tiene muchísimo sentido porque realmente estamos tratando de que este impacto sea amplio y durable. There's really no schools for data centers. There's Realmente no no hay escuelas. education for data centers, generally speaking. In where I come from, Washington, D.C., and Virginia is the worldwide capital of data centers. And it's only lately that the community colleges are starting to initiate training programs. And we would be very happy to connect the community college of Nova, which is Northern Virginia Community College, to work with Querétaro, with the federal government, and we would be delighted to help on that because training does make a difference. We are very big on employing locals, right? That's what we want to do. And so, of course, we need people who are trained, but this will come with time. And we're in an industry that's very growth-oriented, and it needs to catch up. Sí, me parece muy interesante su pregunta porque usted tiene toda la razón del mundo. Es decir, la capacitación es definitivamente importante. Virginia, el estado de Virginia, tiene uno de los principales centros de capacitación. Sin embargo, no es suficiente. Necesitaríamos vincular lo que está pasando en ese centro con diferentes colegios de todos tamaños, universidades, etcétera, porque como usted dice, poder atraer a la juventud es sumamente importante, pero no se puede hacer así como así, se le tiene que capacitar. Esto pensamos que es un punto que nosotros tendremos que desarrollar a través de la capacidad que ya tenemos en Estados Unidos. ¿Usted está convencido completamente en la marca Hecho en México? Of the Made in Mexico brand, are you convinced about the Made in Mexico brand? Like Made in the U.S., Made in Mexico, of the brand. You're saying at the talent level? Is that what you're saying? Usted dice a nivel de… You don't think that Hecho en México means it's a brand Mexican product, but he's asking about if you are convinced of the quality of the processes in Mexico. Yeah. I mean, in the end, I guess there's many levels of this. It's between equipment, supplies, the product, the outcome. In the end, we're the real estate guys. And you always Nosotros have to somos de remember bienes that. raíces, a final de cuentas, pero hay toda la cuestión del suministro, el equipo y a fin de cuentas también el producto final. Hay muchas etapas en este proceso. I can't speak for our customers, but since those customers are already here, I would expect they're integrated into Mexico in many ways. So I would expect that. And that would be continued because we've all learned you can't come from someplace else and bring all your people and it's all yours. It can't be. But we are at a place where we have to get started. And I'm just thinking it will be, I think, a universal term in the end. It will be Mexican made. It will be a Mexican product. Our product will be a Mexican built building. Right? And it will have, I mean, that's what I can speak to. And we will have supplies that we get that Mexico may not have. I can't say that in terms of, but it's going to be more efficient to get as much as we can from the Mexican side for what we do, which is we're a specialized real estate company. Somos una empresa que se especializa en bienes raíces. Lo que nosotros estamos construyendo está siendo construido en México, hecho en México, como usted dice. Obviamente las empresas que van a estar alquilando, arrendando esto que estamos construyendo son empresas que ya están basadas en México, que ya tienen tiempo aquí y también la mano de obra. En ese sentido,
sentido, sí, por supuesto que es una combinación de lo que nosotros podemos ofrecer y sí, como usted dice, hecho en México. Thank you. No questions. Bueno, a ver, estaba el de Sonora. Atrás de ti, bueno, ok. Dígame. Sí, gracias. Buenos días. Demián Duarte de Sonora Power. Bueno, se habla de este proyecto de manejo de datos y evidentemente en este tema el manejo y sobre todo abastecimiento de energía de fuentes renovables es muy importante. Mi planteamiento, mi pregunta es, el Gobierno de México se ha venido preparando a lo largo de los años recientes con un proyecto estratégico para abastecer de energía limpia a este tipo de industrias. Me refiero evidentemente al Plan Sonora. Mi pregunta para el señor Richards es precisamente en el sentido de la relevancia que tiene para este tipo de negocios la disponibilidad de fuentes de energía renovable. En el caso de Sonora, como sabemos, se trata de un proyecto enorme que se sustenta en plantas solares de alta capacidad que justamente se integran al Sistema Nacional de Energía y que terminan por abastecer y ser punto de atractivo para este tipo de planes de inversión. Preguntarle la relevancia que tiene para ellos la disponibilidad de este tipo de accesos a la energía eléctrica. Ok, enseguida le paso la palabra, pero si me permites un comentario respecto a la anterior pregunta. Nos instruyó la presidenta Sheinbaum, y lo estamos haciendo con el secretario de Educación Pública, que avancemos hacia especialidad en datos e inteligencia artificial. Antier tuvimos la reunión, ya hay una estrategia ambiciosa, porque solo tener en mente que de lo que estamos hablando es una nueva economía. Es una economía basada en los datos, en la velocidad de los datos y en inteligencia artificial. Entonces, nos pidió la presidenta que lo trabajáramos así, porque como bien lo dijo Mr. Harney, no existe en las escuelas hoy. Todo esto, esta nueva economía, todavía no, porque es muy reciente, incluso en Estados Unidos. Entonces, lo vamos a hacer ahora como un gran esfuerzo para que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad, estén a tiempo. Justo lo que nos pidió la presidenta, que lo hiciéramos con la SEP y también está con ALEP y otras instituciones. Ahora, tú hablas respecto a energías limpias, ¿no? Mr. Hani. Do you need renewable energy? It's a good question. Of Buena course. pregunta. Clean energy is important, and then we do have the tension between clean energy and a digital economy in terms of the rapid speed that is coming upon us. Sí, realmente la energía limpia es muy importante y tenemos que hacer entonces la comparación o el uso de energía limpia con todos estos sistemas digitales que avanzan tan rápidamente y que ya están aquí. The thing about clean, we endorse clean energy. However, given our business, we also need the power to be reliable 24/7. And the problem with clean energy, it's not as reliable. So there's a combination, and this is a evolving situation where ultimately there will be clean energy, there'll be batteries, in addition to the grid, in terms of availability. Our customers have a very strong position on clean energy. Nuestros clientes tienen una posición muy contundente en relación con la energía limpia. A veces no tiene esa velocidad que se está requiriendo. Tenemos que ver todo esto porque también tenemos la situación de que nosotros requerimos la energía, pero con esa rapidez en toda la red. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Sí, es importante apuntar que en el caso de Sonora, bueno, pues he estado desarrollando este campus enorme de generación de energía a partir de la luz del sol.
Y es importante decir que, bueno, como parte de la visión que tiene la presidenta es que se incorporan 2 plantas adicionales que tienen incluso el respaldo del que usted habla. Es un tema importante porque esto permitiría el abasto 24 horas, como lo refiere el señor. Entonces, simplemente pedirle un comentario sobre la relevancia que tienen este tipo de proyectos, en particular lo que mencionamos nosotros que aquí denominamos el Plan Sonora de Energías Renovables. Para el uso de la inteligencia artificial se requiere procesamiento de datos. Para que haya procesamiento de datos a mucha velocidad y con la administración de la cantidad de datos que se requieren cada vez que una persona consulta, usa o desarrolla inteligencia artificial, pues se requieren centros de datos en el país. Si México quiere entrar a un proceso de avanzar en inteligencia artificial, necesitamos centros de datos. Para que haya un centro de datos se requiere mucha energía. Aquí están hablando de 900 megawatts e iniciar con 200 megawatts. Nosotros tenemos un plan de crecimiento en los próximos 6 años de 26,000 megawatts en todo el país, más aparte de la capacidad instalada que se tiene ahora. De esos 26,000 megawatts, al menos 35% son renovables, más aparte 6,000 megawatts adicionales de generación privada, que todos son renovables. Para que se sostenga el sistema eléctrico nacional, pues requieres energía a todas horas, en todo momento, y es una combinación de distintas tecnologías. Lo bueno de aquí es que estamos resolviendo las 2 cosas al mismo tiempo: la cantidad de energía, la capacidad de transmisión y el centro de datos, para tener una primera etapa y después las siguientes etapas. Entonces estamos en ese proceso. Sonora tiene el objetivo de tener 5,000 megawatts de energía solar. Esa es parte de lo que estamos haciendo. Hoy tiene 1,000 megawatts. Este año se licitan cerca de 700 más. Entonces, lo que se genera en Sonora de energía solar, pues evidentemente va a inyectar a la red y va a permitir el desarrollo de más centros de datos. Presidenta, si me permite preguntarle un tema que tiene que ver con desarrollo económico, pero es de infraestructura. Mire, en su informe de gobierno, usted habló de la obra que se está completando en Nogales, justamente de la vinculación. Si les parece, vamos sobre los temas de los centros de datos, para aprovechar la presencia de… ¿Quién más? A ver, aquí la compañera. Adelante, Marcela. Adelante. ¿De otro tema? No, sobre el tema. Del tema. De este lado no he preguntado, a ver tú. Tiene que ser sobre el tema. Sí. Muchas gracias, Arturo Arellano, de Canal 11. Secretario, pues preguntarle cómo va la iniciativa de Hecho en México, cuántas empresas se han sumado y esta inversión, bueno, que también es importante para México, ¿cómo ha crecido el portafolio de inversión? Se hablaba ahorita de 4.8 mil millones de dólares, o si nos podría rectificar bien esa cifra, por favor. Sí, la inversión del día de hoy alcanzará 4.8 billones de dólares. Como lo acaba de decir, billones, o sea, para nosotros son 1,000 millones de dólares, casi 5,000 millones de dólares. En Estados Unidos le dicen billones. Y del tema Hecho en México, si quieres luego lo tratamos. Yo quisiera que agotáramos el tema de tú, por favor. Bueno, reiterar nada más una pregunta. Se habla de que se van a generar 7,200 empleos. Sí. Igual reiterar un poco que usted nos dijera cómo se van a vincular estos empleos, bueno, pues con los jóvenes que están egresando de las escuelas públicas. Es muy importante. Bueno, como ya lo explicó, hay empleos en lo que se menciona 7,200 empleos que tienen que ver con procesos de construcción sofisticados, y tienes otros empleos que son los que van a ser permanentes. Permanentes, según lo que nos acaban de explicar, tendrás cuando menos 900 muy bien pagados. Se requieren ciertas especialidades para ello y ya están trabajando, como también ya se explicó, en incluso vincularse con las universidades, centros de educación superior, y les vamos a ayudar en ello para que tengamos
la opción para los jóvenes de que puedan trabajar ahí. Entonces, ahora, esos empleos a su vez están vinculados a este sistema con miles de empleos de muchos servicios. Necesitas tener estas 6 centros de datos para atender muchas de las empresas principales que manejan data y que manejan todo el mercado. Entonces, esos 600 tienen bajo su responsabilidad, mediante su trabajo, de apoyar miles, tal vez millones de empleos, debía decir, que van a estar vinculados a inteligencia artificial y al manejo de data. Ok, otra pregunta rapidísimo. Preguntarle nada más, la presidenta ha dicho que para México tiene que entrar a la inteligencia artificial y para eso se necesitan centros de datos. Sí. Estos centros de datos también, ¿en qué más aplicaciones se podría desarrollar México? No solo a lo mejor en la economía, pero igual preguntar en qué áreas del gobierno podría ayudar estos centros de datos aquí. Ponnos la última lámina, por favor. La última, ok. Este cuadro explica algunas de las aplicaciones que la empresa va con sus servicios que hace posible. Esto es computación en la nube. Inteligencia artificial. Internet de las cosas, dispositivos conectados. Todos los dispositivos conectados a Internet necesitas este tipo de centros de datos. Es uno de los servicios que van a dar. Transmisión de video, que ahorita ustedes lo están utilizando. Eso para hacerlo más rápido, de mayor capacidad, es indispensable. Realidad virtual y aumentada, comercio electrónico, aprendizaje automático, procesamiento de pagos, todos los pagos, aprendizaje en línea, incluyendo el inglés o lo que quieras aprender en línea. Vehículos conectados autónomos, que es lo que viene, todos los vehículos autónomos. Y desde luego la agencia digital pues, también les sirven estos servicios para los servicios públicos. Muchas gracias. No sé si te quedó. Gracias. De blanco, por favor. Sobre el tema, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos, secretario, presidenta. Soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Hablando de los temas tecnológicos, secretario, ¿cómo se habla de principalmente Guadalajara, ahorita Querétaro, de la Ciudad de México, como ciudades que tienen hubs tecnológicos? ¿Cómo está previendo, bueno, también varias del norte de Nuevo León, cómo está previendo para otros estados la instalación de empresas tecnológicas, el desarrollo tecnológico en el país? Por ejemplo, Puebla, que había hablado bueno, tienen ahí en San José, Chiapas, su centro de innovación, se fue la IPN. ¿Cómo lograr que haya más startups, como se les llama, tecnológicas, pequeñas empresas en el país que puedan desarrollar tecnología, información? Esta es una empresa que viene a México para, pues sí, para promover sus servicios, pero cómo lograr también que haya pues empresas más mexicanas. La presidenta nos indicó que tuviésemos la previsión de 15 polos de desarrollo. Los 15 polos de desarrollo, después vendrán más. Ya tenemos varias inversiones que tienen que ver con esto precisamente, con la infraestructura, con los servicios educativos de apoyo. O sea, todos los estados van a tener acceso a inteligencia artificial, porque tienes que crear, una de las bases principales es el talento para las decisiones que toman las empresas. Entonces tenemos los polos de desarrollo y tenemos iniciativas de carácter general, como por ejemplo el acceso a inteligencia artificial que te acabo de comentar para los jóvenes del sistema educativo mexicano, y acelerar todo lo que tiene que ver con proveer los servicios ahí donde los tenemos, donde podemos tenerlos. Por eso están los polos de desarrollo. Tienen agua, tienen energía y están en localizaciones adecuadas. Puebla está incluido. Ya estuvimos allá en Puebla, por donde está la ciudad modelo. ¿Se tiene una previsión de las inversiones en este rubro en el país? Bueno, pues son inversiones muy grandes. Yo diría que es casi es una economía que va a crecer, que hoy no la tienes registrada como tal,
pero es un sector que va a crecer cada vez más. Imagínate, nada más estas son $5,000 millones. Entonces, probablemente se convierta en uno de los principales motores de la energía de la ¿Cuánto economía. representan actualmente del PIB? O sea, ¿cuánto representan estas empresas tecnológicas actualmente, digamos? ¿Cuánto qué? ¿Representan actualmente estas empresas tecnológicas del Producto Interno Bruto? No, la inteligencia artificial, los centros de datos, lo que estás viendo es el inicio, ya tenemos, pero este es el despegue porque es algo muy nuevo en todo el mundo. Esto está hoy ocurriendo. Lo bueno es que estamos en esa ola. Lo importante es que en México, con la previsión que se ha tomado por parte de nuestra presidenta, las empresas, los gobernadores que están participando, todos haciendo equipo, pues estamos a tiempo en la ola. Estos centros de datos nos van a permitir estar a tiempo, formar a tiempo a nuestra gente, integrar los servicios, integrar las empresas y facilitar que ocurra ese fenómeno positivo en nuestro país. Esa es la meta. Y Puebla está ahí. ¿Y se tiene alguna previsión de cuánto podrían representar al final de este sexenio? Es muy difícil darte una cifra, pero yo pienso que va a ser uno de los principales motores de la economía, del país y de todo el mundo. Y bueno, también quisiera preguntarle, de hecho en México, allá en Xostla, no sé si se pueda preguntar, hay productores de chamarra, ellos piden entrar a Hecho en México, ellos comentan que han bajado sus ventas por los productos chinos, ahorita están tomando medidas. Y bueno, no tanto por China, sino pues es parte de la protección de los países, de las economías de los países, pero ellos comentan que han bajado sus ventas en 40% y que pues han incrementado la calidad de las chamarras. ¿Cómo pueden apoyarse con Hecho en México estos productores? Bueno, sí, si me permiten, pues, cuando la presidenta lo disponga, presentamos Hecho en México para no entretener a nuestro invitado especial hoy. Bueno, sobre el tema, por favor pásale el micrófono. Ahora me regreso para acá, Molécula. Ahorita voy para... Buenos días, secretario. Mi pregunta es, soy Yesenia Peralta de Business Energy. Presidenta, lo importante de señalar es que la respuesta importante que ha dado la Comisión Federal, porque sin asegurar estos 200 megawatts sería imposible. Me explico, haber comenzado este gran proyecto. ¿Podría comentarme, secretario, por favor, y presidenta, el reconocimiento y la respuesta que ha tenido la Comisión Federal para responder sobre los 200 megawatts? Y otra pregunta para el señor Harney. ¿Cómo ve desde su perspectiva en el extranjero la inversión en México y cómo le hizo tomar la decisión para estar aquí? Aparte, si estos centros es la primera vez que se hacen aquí en México o tiene algunos otros en Latinoamérica. Bueno, yo diría que hemos estado trabajando muy cerca con CFE y también con la Secretaría de Energía y llegaron a ese acuerdo sobre esos 200 megawatts. Y es una parte sustantiva de todo este proyecto. Ha habido una gran cooperación y colaboración por instrucciones de la presidenta. Sobre todo porque se tiene garantizados los restantes, sí. Son 900. Van a ir creciendo conforme vaya pasando, pero es un trabajo común. Hay inversiones para subestaciones, todo lo necesario. Se está haciendo equipo. Un equipo importante para responder a este tipo de inversiones. Sí, para que tengamos el crecimiento. La pregunta para el señor Harney. Señor Harney, desde su punto de vista del extranjero, ¿cómo ve la importancia de México y la estabilidad con la que usted pudo ver para tomar la decisión en esta inversión? We've been here for 4 years. Llevamos And to aquí answer 4 your, años. I'm sorry. Sir. We've been here for 4 years, and we're not a loud company. We do our homework. We do building blocks to allow us to get to a point where we can then tell our customers that we have something that is reliable. And now we're at that stage. So our viewpoint is we have been expanding worldwide. Hemos estado creciendo a nivel mundial. Nosotros somos una empresa muy disciplinada. Vamos construyendo esto por bloques y podemos ir así trabajando con nuestros clientes. Esto es lo que hemos hecho a nivel mundial. And when we say worldwide, then what we're doing is we're either anticipating where our customers, we probably have 4 or 5 customers,
where they want to go, or we're getting insights as where they want to be. So we are in Latin America. We have a campus in Sao Paulo, and we have another site in Rio, and then this is our first project in Mexico. Este es nuestro primer proyecto en México, sin embargo también tenemos en Río, en Sao Paulo. Nosotros vamos hablando esto con los clientes y es como se va decidiendo. It's an opportunity for us, candidly, because we're anticipating that Mexico, like other countries, will want to leapfrog into a digital economy. Nosotros pensamos que México, como otros países, querrán dar un salto a la economía digital. And in order to do that, you will need the foundation. And the foundation would be data centers. Y ustedes para esto necesitan los cimientos necesarios. ¿Y cuáles son esos cimientos? Son, como ya se dijo aquí, los centros de datos. Yeah. And on top of that, of course, Mexico is a strategic partner of where we're from. So there's a great relationship, we think, between how we do business and working with Mexico, and we've been very well received, so we're very happy. Hemos sido muy bien recibidos, nos sentimos muy contentos. Sabemos que entre México y Estados Unidos, de donde nosotros provenimos, tenemos una relación estratégica, una relación comercial, lo cual, por supuesto, que nos da mucho gusto. Muchas gracias. Thank you. Yo creo que la última ya. La última. Vamos a hacer la última pregunta. Molécula que estabas así antes del tema. Good morning a los invitados, su servidor Carlos Pozos. My name is Carlos Pozos from Alien News. Thank you, Mr. Patrick. Usted anuncia esta importantísima inversión de 4.8 billones de dólares para nuestro país. Ayer Citibanamex también anuncia esta importante operación bancaria. Yo quiero escuchar de su voz, señor Patrick, si esta confianza en México se debe a la buena administración de la presidenta, a los buenos resultados en el manejo de las finanzas, a la paz social que hay en nuestro país. ¿A qué se debe de su propia voz para poder invertir en nuestro país esta cantidad? Gracias. I know what the right answer is. Ya sé cuál es la respuesta correcta. We wouldn't be here if we didn't feel good about being in Mexico. Nosotros no estaríamos aquí si no sintiéramos que está bien estar en México. Nos sentimos bien al hacerlo. And we certainly wouldn't have invested what we have so far at tremendous risk as we prepare our development. Y obviamente no estaríamos invirtiendo este tipo de cantidades si hubiese un gran riesgo, en el sentido de que estamos tomando todo esto en cuenta en las etapas preparatorias. No lo estaríamos haciendo si no estuviésemos seguros de dónde estamos. And we do have a constructive and a collaborative relationship with the president. Y sí tenemos una relación constructiva, colaborativa con la señora presidenta, which will, I'm sure, be collaboration well needed on our journey going forward. Y pienso que en esta travesía que estamos iniciando, como ya se los dijimos, ahora esta relación será de suma importancia y continuará. Thank you. Congratulations. Yo creo que ya terminamos con esto, porque ya está. Ok, muchas gracias a todos por sus preguntas. There we go. Gracias. We got it? We got it. Yeah, I'll stay here. Oh, good. Okay, I'll take a break. I'll go now. Fast. Oh, good. Oh, good.
Bueno, vamos a otros temas o sobre esto ya relacionado con… Nos queda… A ver, vamos, la compañera que está aquí y luego para acá. Muchas gracias, Presidenta. Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. Presidenta, preguntarle en el tema de los medicamentos, pues ayer ya se dieron diversas respuestas por parte de representantes del sector farmacéutico, sobre todo la Canifarma, que bueno, recuerda también al gobierno federal que tiene por ahí un adeudo de 14 millones de pesos a este sector. Dicen que también esto puede estar afectando la operatividad y también les recuerda que de estos 34 empresas farmacéuticas, solamente 10 corresponden a este sector y otras pues no están aquí. También en este mismo tenor se comenta que hay algunas de las farmacéuticas a las que se les dio, a las empresas que se les otorgaron estos contratos, pues son de la India y que incluso ofrecieron pues precios irrisorios, difícil para poder cumplirle al gobierno federal. Mis preguntas son, Presidenta, primero saber cuándo se les va a terminar de dar esta deuda. Algunas pues son incluso del gobierno anterior del presidente López Obrador. Saber cuándo se va a tener ya concluida esta deuda y si hubo algún tipo de error, Presidenta, para poder entregar estos contratos al exterior. ¿Cómo se va a evitar que esto vuelva a ocurrir? En primer lugar, Presidente. Bueno, obviamente si hay deudas, se paga, no hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora pues está en el proceso de pago. Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso, quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad? Entonces, cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el Gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda. Entonces sí se va a pagar la deuda, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos. Lo otro, hay muchísimos medicamentos que no se producen en México, muchísimos. Los principales productores de medicamentos hoy en el mundo están en India y en China, y de insumos médicos. Obviamente, y eso es lo que se va a licitar el próximo año, se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, pero de algún otro medicamento o insumo médico para fortalecer el Plan México. Esa es la licitación del próximo año. Pero pues muchísimos medicamentos no se fabrican aquí. De hecho, 80% de las bases para fabricar los medicamentos de los más comunes están en la India. Entonces tiene que importar. ¿Quién lo importa? Directamente la empresa de la India o alguna empresa mexicana que se dedica a la importación de medicamentos. Y ahí pues se ve en la licitación, se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores. Entonces por eso hay muchos medicamentos que son importados. ¿Qué requieren para la importación? Un permiso de COFEPRIS para poder garantizar pues que cumplen con todos los requerimientos de la regulación sanitaria en México. Entonces por eso hay medicamentos que son importados. Entonces, más allá del precio que haya dado la India, es porque es ese país el que puede garantizar la presa. No solamente se da la resolución de una licitación por precio, tienen que cumplir pues ciertas condicionantes y se revisa el precio. Birmex, que es quien hace la licitación,
pues también si se da un precio que es imposible de cumplir, si hay un medicamento que cuesta 10 pesos y te lo están ofreciendo en 1, pues dentro de la propia licitación, con el apoyo de la Secretaría Anticorrupción, pues se revisa que 1 peso es imposible de cumplir. Y entonces sobre esa base se define a qué empresa se le da el contrato de los medicamentos. Gracias, presidente. Y en este escenario de la entrega de medicamentos, el 22 de septiembre hubo una narcomanta que fue encontrada en Mexicali, Baja California, donde se pide a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, que pertenece al grupo criminal precisamente de los rusos del cártel de Sinaloa, su intervención para poder tener abasto de medicamentos en el Hospital General de Mexicali. Saber qué información tiene al respecto, presidenta, porque incluso en este mensaje se señala que hay un desvío de recursos por parte de la gobernadora. No sé qué información tenga al respecto, si hay desabasto en este hospital y si se está atendiendo también. Gracias. Como se informó el martes, tanto a los centros de salud como a los hospitales les están llegando los medicamentos. Aquellos medicamentos que no han llegado tiene que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos. Pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%. En caso de que falte un medicamento, pues hay esquemas para poder completarlo. Ya en todo caso el Gabinete de Seguridad tendrá que contestar cuál es, con base en la investigación, el origen de esta manta. Y no hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California. Gracias. Y por último, presidenta, preguntarle, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos habla de que han sido autodeportados casi 600,000 migrantes que ellos han decidido salir del país. Se señala esto, no presentaron ningún tipo de pruebas para demostrar que realmente pues estos migrantes se han autodeportado directamente. Saber qué información tiene usted con base a los datos que le han entregado los consulados, si realmente dentro de este número hay mexicanos y pues si es posible creer estas cifras. Gracias. No conozco la declaración, 600,000 en todo el mundo, a todo el mundo. En el país sí, en Estados Unidos dice el Departamento de Seguridad, alrededor de 1.6 millones de migrantes, perdónenme, que son irregulares. Ellos decidieron por su propia cuenta salir del país. Cuando un connacional regresa al país, se da una carta de repatriación. A ver si te da, Rosa Isela, para el día de hoy el número de repatriados. La gráfica, si te la pasa para que… ¿Cuál es el número, José Alfonso, que te da? 109,000 desde el 20 de enero de la entrada de la administración del presidente Trump. 109,000 a México. Pero ahí son todos mexicanos. A ver si te pasa la gráfica para que podamos… Ahorita se las ponemos la gráfica. Pero este número que me dice ustedes por decisión del gobierno de Estados Unidos, es decir, no pero aunque vengan, quieran entrar a México, tienen una carta de repatriación. Entonces se mide por el número de cartas de repatriación. De todas maneras, pudieron haber entrado otros connacionales a nuestro país, pero 1.6 millones por lo menos a México no son 1.6 millones. Ok, sí, porque dice son 1.6 millones que se han autodeportado de Estados Unidos, de estos 600,000 en el gobierno de Donald Trump. Pero mi pregunta es si realmente los mexicanos en el caso de nuestros connacionales, si han dado a conocer al gobierno de México. Claro que pueden entrar con la demostración de que son mexicanos, pasaporte. Principalmente pues tienen que entrar a nuestro país y pueden no saberse a la hora de la entrada si llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos o no. Si no, requieren una carta de repatriación y la carta de repatriación pues está muy controlada por el Instituto de Migración. Por eso sabemos cuántos repatriados hay en el país y ahora que nos pongan la gráfica se las presento. Gracias, presidente. ¿Ya la tienes? No. ¿Sí? Sí.
Pero hay una que nos presentaron hoy de día con día el número de repatriados. Miren cómo por administración el número de repatriados al país. El mayor momento fue con Clinton. Llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año. Hoy tenemos en todo el 2025, a partir del 20 de enero, 108.813. Tiene que ver también con que están entrando pues muchísimo menos, ¿verdad? Los encuentros en la frontera llegaron a ser en diciembre del 2023 15,000 y hoy son 300, 200, dependiendo del día. Y muchos no son mexicanos. A ver acá, ¿qué pasa? Ahora vamos a la... Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues ayer el Grupo Salinas afirmó que usted calumnió y difamó a Ricardo Salinas Pliego con dolo y cito, desde la más supina ignorancia. Además, pues la amenaza con emprender demandas y acciones legales por daño moral en su contra, tanto en México como en Estados Unidos. No es absurdo. ¿Por qué serían Estados Unidos? Pues no es absurdo, Presidenta, ¿cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Ajá. Que este empresario que le debe al pueblo más de 74 mil millones de pesos y tiene deudas millonarias en Estados Unidos, pretenda hoy hacerse la víctima mientras convierte sus deudas en ataque político? Pero incluso más allá de las deudas, pues la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? A ver, ¿cómo compró la televisora? No, es una tarea para todos, quien quiera. ¿Cuánto fue beneficiado con el FOBAPROA? Pregunta, pues pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? El chiquihuitazo. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Pregunta. Solo son preguntas para que pues también se conozca. Ahí lo dejamos hoy. Hasta ahí, hasta ahí. Presidenta, y pues ayer se anunció que el empresario mexicano Fernando Chico Prado compró Banamex. Pardo. Ajá. Una parte, y pues el expresidente López Obrador había planteado aquí en la mañanera que pues Banamex fuera adquirido por el gobierno o por empresarios mexicanos, es decir, que no hubiera capital extranjero quien lo comprara. ¿Qué piensa de esta adquisición o de esta parte? Bueno, es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, noticia. Y, Presidenta, pues en estos días el empresario Claudio X González Laporte, quien en 2006 encabezó campañas negras contra
el expresidente AMLO y que fue parte del fraude electoral de ese año, pues afirmó que en México, con el nuevo sistema judicial, se carece de certidumbre y que por eso las inversiones fluyen solo lo necesario y no lo que se requiere. O sea, que por eso no Pues fluye no el vimos plan. nada que tuviera que ver con el Poder Judicial, ¿no? Una inversión que se anunció hace un momento. México tiene un potencial de crecimiento enorme y de desarrollo, no solo de crecimiento, sino de desarrollo. Y hay mucha confianza en el país de la inversión extranjera, en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura, en varios temas. Entonces, pues obviamente no coincidimos, es más bien su posición política expresada fuera. Entonces, no. Estuvo aquí quien fue el secretario del Lighthizer, fue secretario, representante, fue con quien el sexenio anterior se negoció el TEMEC. Y creo que le hicieron una pregunta también sobre la reforma al Poder Judicial. Él dijo, no tiene nada que ver con la revisión del tratado. En una conferencia que dio hoy es, digamos, asesor externo del presidente Trump, no tiene un puesto como tal. Entonces, más bien son, pues, quien no estuvo de acuerdo aquí, que lo manifieste en el exterior, pero no hemos recibido realmente ya de la mayoría de los empresarios nacionales y de empresarios extranjeros alguna preocupación relacionada con la reforma al Poder Judicial. Y por último, Presidenta, pues según la encuesta de ENCOL, usted tiene entre los simpatizantes del PAN el 60% de la aprobación y entre los simpatizantes de MC el 64%, así como los del PRI el 65%. ¿Y cuánto salió esa encuesta? Recientemente. Está buena, ¿no? Estos porcentajes de la aprobación se dan a pesar de que los líderes de esos partidos políticos pues la critican a diario, tanto a usted como a su gobierno, y afirman que es autoritario, que no funciona, que hace todo mal. ¿Qué piensa pues de esto, Presidenta? Yo creo que nosotros tenemos mucho apoyo popular, lo he planteado varias veces. Uno, porque no nos hemos separado de nuestros principios, de lo que somos, de lo que siempre hemos sido, ni de lo que nos comprometimos con el pueblo de México que iba a ser nuestro gobierno. Y que también hay continuidad en una transformación que inició en diciembre del 2018 con un impulso adicional, por eso le llamamos el segundo piso de la transformación. Y la gente ve que las cosas van bien en el país. Entonces, la preocupación de un sector muy pequeño pues se queda realmente en un sector muy pequeño, en quien lee algunos medios, quien escucha algunos medios, pero realmente si uno va por el país, hay una aprobación muy grande al trabajo que se está haciendo en todos los sectores, desde el sector empresarial hasta los pequeños comerciantes, hasta las personas más humildes del país. Hay aceptación de que México va bien y que vamos a seguir avanzando. Y eso es lo que da el apoyo popular. Muchas gracias, Presidenta. Sí. A ver, la compañera de atrás que desde hace rato estaba pidiendo la palabra, que tenía una pregunta para el secretario de Economía. Buenos días, Rosa León, de Grupo Imagen Mexicali. Para el secretario Marcelo Ebrard, la primera, ¿qué avances existen, secretario, dentro de su dependencia en relación a la autorización de permisos IMEX para nuevas inversiones e inversiones ya establecidas, que son ampliaciones y que lamentablemente ahorita están sumamente rezagadas? Al ver la información que tengo aquí de INEGI, a diciembre del 2024 habían 6,524 establecimientos IMEX, a marzo del 2025 tenemos 6,525 y el reporte que tenemos con relación a los ingresos que ha tenido el gobierno federal a junio del 2025 son más de 670,246 millones de pesos. Está muy preocupado
preocupado el sector, no solamente Index Mexicali, secretario, sino de todo el país, porque si lo vemos en el Plan México, usted planteó y la presidenta la modernización IMEX 4.0. Entonces, ¿qué está pasando con los avances en esta materia? Primera pregunta. Sí, con mucho gusto. Estamos haciendo un registro y una evaluación de cada IMEX porque ha habido mucha falsedad, mucho abuso. Detectamos muchas empresas que engañan a la autoridad, traen productos supuestamente para exportación que no son para exportación. Entonces, la indicación que tenemos y lo que estamos haciendo ahorita es revisar el padrón, porque hay muchas empresas incluso que no tienen movimiento. O sea, sacan 5 permisos y el día que les cancelas uno porque hicieron algo indebido, pues ya tienen 4, ¿no? Entonces, lo que te da la eficiencia no es el número de permisos, sino que efectivamente se estén usando para lo que fueron diseñados. Entonces, la indicación que tenemos es revisar el registro, todas las empresas que están cumpliendo con las normas que no tengan ninguna dificultad. ¿Falta personal dentro de la Secretaría para que lleve a cabo esta tarea? No falta personal. La verdad de las cosas es que lo que necesitamos, lo que estamos viendo es un nivel de mentira, de falsedad en los reportes superior al que preveíamos. Es decir, el número de empresas que te están diciendo una cosa y hacen otra es superior. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con los gobiernos de los estados. Entonces no es un problema de personal, es un problema pues de poner orden y te va a tomar un tiempo. Porque hay permisos que antes se llevaban en 30 días, ahorita están 6 meses. Proliferaron los IMEX, nada más que muchos, un buen número. Porque lo que queremos es pues, que sigan las inversiones. Mintiendo a la autoridad. Es decir, utilizando importaciones, disque temporales para exportar. Lo presenté incluso hace poco aquí, en materia de calzado y textiles. Tremendo. Por decirte, una empresa IMEX con importación en un año de 20,000 millones de pesos. Checamos las exportaciones, muy menor. Es decir, como que se acostumbraron muchas empresas, no digo que todas, porque es un programa muy importante, pero muchas empresas se acostumbraron a que nadie verificaba. ¿Y qué avance lleva entonces el IMEX 4.0? Lo vamos a presentar pronto. ¿Pronto? Sí. ¿Este año? Sí, claro. Ok. La segunda pregunta, Presidenta, para usted, ya que va a estar en Mexicali este viernes. Sabemos pues que el proyecto que es para nuestra ciudad, los paneles solares, que es el Pale Norte, este proyecto lo va a expandir a otras partes del estado, lo va a expandir al resto del país en el 2026. ¿Qué plan tiene para el Sol Norte? Van 4,000 paneles instalados, me lo presentaron justo el martes. Van 4,000 paneles con el objetivo de… Mexicali pues es la ciudad con mayor temperatura en el verano, por eso iniciamos en Mexicali. Es subsidiado completamente el panel solar y tiene el beneficio de que al utilizar energía solar se reduce la factura para quien tiene los paneles y no representa tanta carga para Comisión Federal de Electricidad. Una parte pues va a seguir igual y otra parte estamos trabajando en un esquema en donde el que adquiere el panel pueda irlo pagando poco a poco a partir de la tarifa eléctrica o de lo que paga CFE con una disminución. Es decir, si tú pagas una factura de 1,000 pesos, por decir, al bimestre, al tener tu panel solar, pues vas a tener una tarifa o vas a tener que pagar, no tarifa, sino tu factura será de 200 pesos. Bueno, a lo mejor por 3 años pagas 400, con eso se paga el panel y puede difundirse a mucho mayor escala. Entonces estamos trabajando en la segunda propuesta para avanzarlo a otras ciudades del país. Así es. ¿Y el proyecto del puerto del Sausal está cancelado, Presidenta? ¿Se va a realizar la consulta? Por lo pronto se va a mejorar donde llegan los cruceros. Sí, la terminal turística. Hay una parte que los pescadores nos están pidiendo, que es una parte muy desordenada en Ensenada, para resolverlo. Y por lo pronto el de carga grande
no va a avanzar, y más bien vamos a hacer una serie de mejoras para la ciudad de Ensenada que permitan pues sacar toda la carga que de por sí llega en este momento en Ensenada. Sí, es complejo. Ahora, Sí. Recientemente el gobierno… De todas maneras, el proyecto como tal, el proyecto en papel, Existe. se está terminando, pero evidentemente como me comprometí en Ensenada, no se va a hacer nada que la gente no apruebe. Entonces, lo que sí queremos es mejorar la llegada de los cruceros, el ordenamiento de los pescadores para que tengan un mejor lugar y terminar el proyecto, y en todo caso se pondría a consulta. Pero cualquier cosa antes de eso, pues tendría que hacerse una obra para poder sacar la carga que de por sí ya llega a Ensenada. Y que ha complicado la movilidad. Sí. Y por último, Presidenta, ¿qué apoyo tendrá por parte de la Federación la nueva concesión que le otorgó la Secretaría de Marina para el puerto Punta Colonet? Sí, desde hace años había pedido la gobernadora Marina del Pilar la concesión estatal para el desarrollo de Punta Colonet. Se hicieron los estudios, finalmente ya se le entregó al Estado y ya el Estado tiene que presentar su propuesta a la Secretaría de Marina y obviamente dentro del marco legal para ver cuál sería este desarrollo a partir de diferentes empresas que lo quieran desarrollar. Es el caso, por ejemplo, de Matamoros, en Tamaulipas. Se otorgó hace algunos años con el presidente López Obrador la concesión del puerto al gobierno del Estado y ellos han estado desarrollándolo. Llegó recientemente una carga de vehículos y están ampliando incluso la carretera para llegar a Matamoros. Entonces es una concesión al Estado y ellos ya tienen que presentar su propuesta para el desarrollo de Punta Colonet. Así es. Y bueno, ayer se presentó el tema del agua. En un momento más voy a participar en un foro donde se va a analizar este aspecto, porque como usted sabe, estamos muy ocupados con el tema del río Colorado. Va a haber una reunión binacional aquí en la Ciudad de México y bueno, estaremos muy atentos y esperemos tener el borrador. Los agricultores del Valle de Mexicali están preocupados porque no han tenido acceso o no se les ha acercado la información de cómo vienen estas modificaciones a lo que son para ellos pues un patrimonio, que es básicamente las concesiones del agua, a la que usted ayer fue muy clara y dijo que agua que no sea utilizada, la nación será quien la tenga que distribuir y asignar. Entonces nada más estaríamos esperando información, ojalá que nuestros diputados federales la socialicen con la población y ellos también puedan ser parte de la solución Sí. que tenemos. Aprovechamos para decirles que se incorporen al programa de eficiencia en distrito de riego. Correcto. Es prácticamente el único distrito de riego. Faltó oficio político. No. ¿No? Ahí ha estado el director de Conagua y el equipo buscándolos. De hecho, no se ha aprobado. Hay solamente 45 agricultores que han decidido entrar de todo el distrito de riego. Es muy importante que avancen en la tecnificación del riego agrícola. Correcto. Para que pues, puedan beneficiarse de las bondades de mayor productividad en la zona. Correcto. Entonces es de los pocos distritos de riego que no ha aprobado. De hecho, hay otros distritos que nos están pidiendo entrar, pero que es muy importante no quisieron entrar y es muy importante pues que se acerquen a la Conagua para que pueda ser impulsado. Este año también se licita, todavía en estos meses se va a licitar la desaladora de Rosarito. Así es, que es muy importante y necesaria. Gracias, Presidenta. Buen día. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, segunda fila aquí el compañero. ¿Tú? Hasta te extrañaste. Gracias, Presidente. Pues aprovechando que habló del tema, la desaladora de Rosarito, que se nos puede decir más cómo va el tema. Le preguntamos a la Alicia Bárcena, cómo ella dijo que lo estaban valorando. No, ya está listo el proyecto, ya tiene el impacto, se están tomando algunas decisiones importantes para… el problema de las desaladoras al final es qué haces con la sal. Vamos bien. Entonces se están tomando acciones adicionales
bueno, aparte del precio y todo lo que significa, pero en términos ambientales, pues tiene ese problema de dónde queda la sal y hasta dónde se envía, en todo caso de que una parte se envía al océano, que pueda cumplir con todos los impactos ambientales. Entonces ya está el estudio, se tomaron algunas cuestiones adicionales en el proyecto ejecutivo que ya existía y este año sale la licitación de la primera parte. Es un proyecto de 3 años, porque se va a pagar entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. ¿Cuál sería la inversión, presidente? A ver si EFRA nos lo envía. Si mal no me acuerdo, son como 14,000 millones, pero a ver si… También se manifestaron la Secretaría de Relaciones Exteriores padres del caso de Ayotzinapa. Estaban pidiendo la extradición del extitular de la Agencia de Investigación, Tomás Cerón. Sí, se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Herón. Eso existe desde el presidente López Obrador, que se está pidiendo, y ahora pues está insistiendo en esta extradición, además de 2 personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México. Y ya por último, va a ir a Baja California. Históricamente Baja California, Morena ha ganado las 3 elecciones, carro completo. También va a hablar sobre los líderes que hay en Morena para que se mesuren en gastos o los que quieran participar, que sea una campaña pues limpia. Todavía falta tiempo. Pero ahí andan activados ya, sí. presidente. Eso le corresponde a Morena. Nosotros vamos al informe, que nos ha ido muy bien, la verdad, en toda la República, y ahora vamos al informe en los estados que nos faltan, para cerrar el 5 de octubre aquí en el Zócalo. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos ya, yo creo que la última pregunta. A ver el compañero. Compañero, tú. Cerramos. Sí, Javier Pérez de HC Noticias, presidenta. Ahorita usted preguntaba cómo logró Salinas Pliego toda esta riqueza, ¿no?, de manera ilegal. Voy a sentar por respeto a los compañeros. Pues en 1993, Salinas Pliego adquirió TV Azteca vía licitación pública por $650 millones con un grupo de inversión, financiamiento incluido, préstamo de $29.7 millones de Raúl Salinas de Gortari, que fue repaid, o sea, no regresó. ADN 40, proveniente de Canal 40, adquirió TV Azteca tras conflicto en el 2002 en la toma del transmisor que se le llamó el Chiquihuitazo. Disputas legales, fue relanzado como Proyecto 40 en 2006 y ADN 40 en 2017. En el tema del FOBAPROA, sus empresas como Salinas y Rocha, Electra, recibieron beneficios de rescate bancario de los 90s. Y esto nada más es el principio, porque en los últimos meses, bajo investigaciones periodísticas, se dio a conocer que incluso no paga no nada más los impuestos, sino lo que se paga el seguro social por cada trabajador. Pues ahí está, para que siga pues las respuestas. Sí, en otro tema, presidenta, y aprovechando que, o sea, no quiero dejar pasar el momento que está el secretario y lo que usted comentó hace unos días acerca de la tarjeta Finavien, es la remesadora número 1, en donde esta tarjeta pues tiene dinero, ¿no? Ya hay en la nube prácticamente, pues la inversión de mexicanos que mandan remesas a sus familias acá. A mí me nació ahorita una pregunta, porque también usted proponía que en nuestro país pues se deje de usar un poquito más el efectivo, el tema de los e-commerce, y que nuestro país desde el 2024 ha tenido un avance muy importante en lo que es el gasto en cuestión de e-commerce, alrededor de, no me quiero equivocar, de 700,000 millones de pesos aproximadamente, repunta, y la compra en nuestro país, presidenta, pues ha avanzado muchísimo en este tema.
Cada año se va generando más compras en la web, en línea, pero hay un tema. México, desde el 2003 aproximadamente, 2007, avanza 2012 en estos temas, pero el mexicano también decide ir a ver lo que compra, palpar físicamente. Entonces está esta dualidad, y tomando en cuenta lo que acabamos de ver ahorita, la inversión tan importante y en cuestión de información, ¿por qué no, Presidenta, usar esta tarjeta que ya tiene remesas? Digo, si es que fuera posible pensar en esta situación, llevarla a la compra de los e-commerce. Hay empresas en nuestro país como Walmart, como Mercado Libre, algunas otras empresas que son líderes e-commerce y dan apertura a ciertas tarjetas. ¿Y por qué no esta tarjeta Finabien llevarla a este nivel en donde ya se manejan cantidades grandes? Y México pues, es el primer país que recibe miles de millones de dólares que se convierten en pesos y que las familias pueden gastar en e-commerce plantados ya en nuestro país. Bueno, a ver, nada más la información son 12,000 millones, dije 14,000, son 12,000 millones de la inversión en la planta de Rosarito, la desaladora de Rosarito. Nuestro objetivo es seguir avanzando en la digitalización en México. Hay países como Brasil o la India, lo platiqué hace poco, en donde tiene muchas ventajas el no usar el efectivo. Y que puedas pagar digitalmente. El problema que tenemos hoy pues es que hay muchas comisiones en el pago digital. Hay una aplicación que desarrolló Banco de México hace tiempo que se llama CODI, que no se usa, entre otras razones, porque no lo impulsan los bancos, porque no tiene comisión. Entonces tenemos que ir avanzando para regular. Por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, todos nos decían, no se van a poder quitar los boletos del metro nunca. Pues no hubo problema, ya se usa la tarjeta, se quitó el boleto y eso quita fugas, pues, de que se malutilicen los boletos del metro. Cuando se hizo el Metrobús también decían, no, es que se va a necesitar comprar y se usa la tarjeta en el transporte, ¿no? Con la tarjeta de movilidad integrada. Y así tenemos que ir avanzando hacia el pago electrónico. Ahora pues ya muchas veces ni se necesita la tarjeta, sino que con el celular se puede pagar de manera directa con QRs, formas muy seguras de pago. Entonces nuestro objetivo es seguir avanzando en ello. Para ello pues se requieren procesamientos de datos. La banca mexicana tiene sus propios centros de datos. Empresas como Telcel, por ejemplo, pues tiene un centro de datos muy grande y nosotros queremos seguir impulsando centros de datos para que la gente pueda avanzar en la digitalización. Entonces es uno de los proyectos que tenemos y sí, Finabien puede ser una de las tarjetas que puede entrar en este proceso de digitalización, sea con la tarjeta o con una aplicación telefónica, y eso pues da muchas ventajas. Sí, quiero nada más puntualizar el dato de cómo ha avanzado este sistema: 789,000 millones de pesos en 2024 y con compradores digitales del 84% y avanzando. Esto se prevé un aumento en los próximos años, del 2023 a la fecha y rumbo al 2026, de un 20% más de avance de compras de este. Va a seguir avanzando, es la tendencia mundial. Lo que queremos es que no se convierta en algo excluyente, que haya una parte de la población que siga usando efectivo porque no tiene acceso al Internet o a un esquema digital de pagos, que sea masivo y que todo mexicano y mexicana pueda tener acceso al proceso de digitalización, para que no sea una forma de exclusión social, y los que sí lo usan y los que no lo usan. Entonces, de eso depende avanzar en la conexión a Internet en todo el país, los centros de datos, los procesos de digitalización. Entonces, sí, hacia allá queremos seguir impulsando. No sé si quieras comentar algo, Marcelo, adicional.
Sí, con mucho gusto. Como dice nuestra presidenta, pues México lo que está haciendo es una expansión muy acelerada del basamento de toda la economía digital. La agencia digital tiene como objetivo digitalizar buena parte de nuestra vida cotidiana. Eso va a ser uno de los elementos sustantivos para que nuestro país le vaya cada vez mejor y tengamos más bienestar. Entonces, todo el esfuerzo que estamos haciendo es que todo el país quede cubierto con la infraestructura que va a necesitar para el manejo de datos, que es la que acabamos de ver el día de hoy, y ese es el objetivo final. La digitalización lo que te permite, ¿qué es? Te permite el acceso, primero, al mercado. Acabamos de hacer un acuerdo de Amazon con Hecho en México. Luego vamos a Mercado Libre y así, todas las plataformas, porque hoy en día el mercado digital es el que crece más rápido. Entonces, digitalizar al país y que todos tengamos acceso a esa infraestructura digital, eso es el camino que tenemos que seguir para el bienestar. Es lo que estamos haciendo. Gracias. Y bueno, por último y rápido, Presidenta, de mi parte, pues ha habido muchísimos detenidos, miles de detenidos ahora con el Plan Estratégico de Seguridad a nivel nacional, y me lleva a un punto, la revisión de los penales. Por ejemplo, con la llegada del exsecretario de Seguridad Jan Trabasco, Hernán N., vamos a decirle, al penal del Altiplano, mismo el cual, donde se fugó pues Guzmán Loera ya hace algunos años, y que precisamente hace 2 días o poco menos de 48 horas hubo una fuga en uno de los penales de aquí de la Ciudad de México. Ya fue detenido, por cierto. El fugado ya lo detuvieron otra vez. Sí. Bueno, la fuga en 2015 de Guzmán Loera. Se ha revisado la discusión sobre la capacidad y condiciones operativas de los penales de máxima seguridad en México. En este contexto, el gobierno federal, Presidenta, contempla activar más centros de alta seguridad como el Ceferezo de Papantla, por ejemplo, para concentrar en el país a los internos de mayor peligrosidad, o la estrategia de seguridad privilegiando las extradiciones como las que vimos concretamente en agosto. De estos casi 50 delincuentes se prevé Es una línea de trabajo del Gabinete de Seguridad. Tanto la seguridad en centros de detención como reinserción social, también cómo atender a los primodelincuentes. Es una línea de trabajo que tenemos. No lo hemos presentado, pero muy pronto lo presentaremos. Mucho del trabajo que se tiene que hacer es en centros de detención estatales. Son los que requieren pues mucho apoyo. Los de alta seguridad, de una u otra manera, están en mejores condiciones. Y necesitamos también pues apoyar a los estados en fortalecer estos centros en los estados, y se está valorando si se requieren más. Pero es un proyecto integral que también tiene que ver con reinserción. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. Cerramos ya. Vamos a humanismo. No, no es humanismo. Mujeres en la historia nos toca hoy. Noemí. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cuándo se imaginan que fue la primera vez que en nuestro país una mujer escogió libremente con quién casarse? Quizá esta pregunta no tenga una respuesta clara, pero sí podemos preguntarnos cuándo fue que las mujeres adquirieron derechos en el matrimonio, o cuándo fue que la unión de dos personas dejó de ser un destino fijado por la religión y pasó a convertirse en una elección protegida por el Estado. Como sabemos, uno de los destinos durante siglos para las mujeres fue el del matrimonio. Esto marcaba sus vidas. Pero la reforma liberal del siglo XIX, nuestra segunda transformación, contribuyó también a la elección de estas decisiones. Conozcamos cómo fue. Durante la colonia y la primera parte del siglo XIX, el matrimonio en la Nueva España y en el México independiente era considerado un sacramento perpetuo. El divorcio no solo estaba prohibido, sino que también era visto como algo inmoral. En ese contexto, las mujeres que sufrían de maltratos y abusos en sus matrimonios no tenían alternativas. Esta concepción cambió radicalmente durante los debates del Congreso Constituyente de 1857. Ignacio Ramírez, el nigromante,
exigió que fueran incluidos en la Constitución los derechos de las mujeres, de los huérfanos y de los hijos naturales. El proyecto se olvida de los derechos más importantes. Se olvida de los derechos sociales de la mujer. No se piensa en su emancipación ni en darle funciones políticas. En el matrimonio, la mujer es igual al varón y tiene derechos que reclamar, que la ley debe asegurarle. La Ley de Matrimonio Civil de 1859, que fue promulgada como parte de las leyes de reforma del gobierno de Benito Juárez, consideró el matrimonio como un acto civil. A partir de ese momento, el matrimonio se definió como un contrato sujeto a la ley, en el cual dos voluntades expresaban su deseo de establecer un vínculo. Esta ley, junto con la de registro civil, fue revolucionaria, porque dio al Estado la facultad de registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, que antes había estado en manos del clero, y rompió el control de la Iglesia sobre la vida privada. Para las mujeres, esta transformación significó un primer acercamiento a la ciudadanía, pues adquirieron herramientas, aunque limitadas, para ejercer ciertos derechos para ellas y sus hijos dentro del matrimonio y la familia. La Ley del Matrimonio Civil sentó las bases para que nuevas normativas, como el Código Civil del Distrito Federal de 1870, permitieran la separación física, aunque no la disolución total del matrimonio. Muchas mujeres valientes utilizaron estos recursos para denunciar los abusos que sufrían en sus matrimonios. Es notable el caso de Laura Mantecón, quien en 1886 formó personalmente un abultado expediente de agravios para solicitar la disolución de su matrimonio con el expresidente Manuel González. Fue uno de los primeros intentos de una mujer en buscar un divorcio en un contexto en el que esta opción no existía legalmente. Aunque el caso no se resolvió favorablemente para Laura, la controversia que causó fue suficiente para abrir el debate sobre la necesidad de una reforma legal para proteger a las mujeres dentro del matrimonio. La demanda del divorcio legal fue posicionándose en la agenda revolucionaria de las mujeres que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX, como Hermila Galindo, quienes lucharon hasta su legalización en 1914. La Ley del Matrimonio Civil, expedida el 23 de julio de 1859 por el gobierno de Benito Juárez, desde el puerto de Veracruz y en medio de la Guerra de Reforma, es parte del largo recorrido de las mujeres por alcanzar sus derechos de ciudadanía. A partir de entonces, el matrimonio, sujeto únicamente a la autoridad de la ley, evolucionó de acuerdo con las exigencias sociales, cambios políticos y culturales. Como escuchamos, la ley del matrimonio fue en su momento un paso importante para que las mujeres adquirieran derechos. Como parte de las reformas liberales, buscó arrebatar del poder de la Iglesia un asunto que debía competir al plano civil. Ayudó a fomentar una sociedad laica y fue un antecedente para que después las mujeres no solo decidieran con quién casarse, sino que en caso de que el matrimonio no fuera una unión feliz, las mujeres tuvieran derecho a decidir si querían compartir sus vidas con otra persona. Un dato cultural, el primer registro civil de un natalicio es precisamente la hija de Margarita Maza y Benito Juárez, es el primer registro, son la primer niña en ser registrada, también como parte de nuestra segunda transformación, este derecho a la identidad. Así es que sin duda la reforma liberal del siglo XIX contribuyó a que en ese momento las mujeres también continuaran ampliando sus derechos hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.